La sesión que correspondía hoy, lo dijimos la semana pasada, era sobre los telescopios. La iba a impartir Miguel Gutiérrez y llevaba por título Telescopio, ¿cuál me compro? Pero bueno, le han surgido a Miguel algunas dificultades, algunos problemas para poder estar hoy aquí y nos ha pedido que se cambie el orden. Entonces lo que vamos a hacer es alternar la sesión 5 con la 4, así que la que correspondería a la semana que viene es la que se va a impartir hoy y es la que va a impartir José Manuel Espinosa, que como no le hemos dado tiempo ni nada, pues no está preparado con las noticias porque ha tenido que adelantar la explicación de la sesión. José Manuel nos va a hablar hoy sobre el Sol. Le hemos puesto como subtítulo El Sol y así 4.600 millones de años más. Bueno, pues voy a dar paso ya a José Manuel. Silencio el micro mío y todo, y te doy paso a ti. Así que, José Manuel, vas compartiendo pantalla cuando quieras. Buenas noches a todos, repito, un saludo para todos y quería enviar un especial saludo a los nuevos alumnos del curso de este año. Algunos repiten, otros no. Y otro muy especial saludo a los alumnos más jovencitos que se han apuntado este año. Uno especialmente con 14 años, José Antonio, y otro que no me acuerdo el nombre, que es Lucas, de 18, que le tuve la oportunidad de saludarlo aquí en el local. Un chico que se ve muy inteligente, que quiere ser físico y posiblemente sea astrónomo. Y bueno, tendremos el placer cuando ya sea un astrónomo profesional de que haya pasado por nuestra... Y que nos enseñe cosas y tal, ¿no? Entonces, pues nada, una alegría muy grande para mí que tener gente de este tipo aquí en nuestra asociación y que formen parte de nuestros cursos, ¿no? Bien, en la clase de hoy, como ha dicho Antonio, es el Sol, así, 4.600 millones de años. Él lo tituló así, yo lo hubiera añadido o no, pues como ya veréis, ¿no? Porque efectivamente parece que el Sol durará 4.600 millones de años, pero en lo que respecta a los terrícolas vivos, posiblemente no sea así. Ahora lo vemos un poquito más para adelante. Así que vamos a comenzar la clase. Entonces, desde siempre el ser humano, cuando ha girado su vista a la bóveda celeste, se ha preguntado, pues ¿qué son las estrellas? ¿No? ¿Qué son esas cosas que se ven ahí arriba, tan bonitas, tan pasmosas, tan, no sé? ¿Quién no ha pensado en ir a verlas alguna vez con la imaginación, plantarnos allí a ver qué es eso, con toda su plenitud y toda su belleza? Muchas veces a los que somos aficionados al cielo nos encanta mirar muy lejos, al cielo profundo, buscando galaxias, nebulosas, objetos de espacio profundo, porque realmente tienen una gran belleza y nos extasiamos con esto, ¿no? Nos maravillamos con nebulosas como esta, la nebulosa del corazón o la nebulosa del alma, que está en la constelación de Casiopea a 6.500 años luz. Esta foto es de Miguel, uno de nuestros queridos compañeros. O la nebulosa trífida en esta foto de Manolo, otro compañero que tenemos hoy aquí en la clase. O cuando vemos a esta galaxia impresionante, inconmensurable, la galaxia de Andrómeda, que está solo ahí a 2 millones de años luz, ¿no? En nuestra galaxia vecina. También foto de Manolo. Manolo es un astrofotógrafo prolífico y magnífico. Y en esta foto también de Manolo, también nos dejamos extasiarnos con imágenes de su querida luna, en este caso mostrándonos las olas congeladas del mar de las lluvias, rompiendo en la entrada de la bahía de los colores. Todas estas fotos tienen algo en común, y es la luz. ¿De dónde viene esta luz? Casi toda la luz de los objetos que vemos cuando miramos al cielo viene, como esta luz que viene de las estrellas, de las Pléyades, pues eso, viene de las estrellas. Prácticamente todo viene esta luz viene de las estrellas. De manera directa o indirecta, por reflexión o por ionización, todo lo que vemos, toda esta luz, viene de las estrellas. Estrellas que existen por miríadas. Cuando miramos hacia el cielo, como vemos en esta foto que nos aporta nuestro compañero Nené,
queremos estudiar una estrella y queremos saber de su vida, de su muerte, cómo funciona. Y pensamos, bueno, vamos a ver cuál es la estrella más cercana a la Tierra. Pensamos, coño, pues Alfa Centauri, nos lo decían en el colegio, Alfa Centauri es la estrella más cercana a la Tierra, pero realmente no tenemos que irnos tan lejos. Si queremos ver o estudiar una estrella muy cercana y saber cómo funciona y cómo mueren y todo esto, realmente tenemos otra mucho más cerca. La tenemos ahí, detrás de estos barquitos. La tenemos aquí en Sevilla, ahí la tenemos, saliendo. Tenemos en esta foto tan bonita, tan perfecta, tan redonda. O en esta foto, ya no tan perfecta, ya tiene manchas. O en esta, donde vemos que su luminosidad no es homogénea y es más brillante por el centro que por los lados. O en esta foto que ya, en fin, ya es más compleja. Esto está hecho ya con un observatorio solar. En definitiva, estamos hablando del Sol, señores. Es una estrella, la tenemos aquí al lado. La luz del universo sale de las estrellas y tenemos una aquí al lado. Tenemos que estudiarla, tenemos que observarla. Hoy vamos a hablar del Sol, nuestra querida estrella, de donde todos venimos. Hablemos ahora de la formación del Sol y del sistema solar. El sistema solar está dentro de la galaxia, de la Vía Láctea, como todos sabemos. Se encuentra aproximadamente a 2/3 del centro de la Vía Láctea, a unos 25.000 años luz aproximadamente. Podríamos decir que somos gente de barrio, ¿no? De las afueras. Y tardamos en darle una vuelta a la galaxia por aproximadamente unos 250 millones de años. A una velocidad de unos 220 kilómetros por segundo, por supuesto. Serían unos 800.000 kilómetros por hora. Así que ahí damos vuelta a la galaxia a esta velocidad. El sistema solar nació en lugares parecidos a estos. Esta es una foto de los pilares de la creación, tan famosa, ¿verdad? Situada en la nebulosa del Águila, me parece que era, ¿verdad? Una foto del Hubble. Nubes de gas y polvo que por interacciones gravitatorias y magnéticas sufren procesos de contracción hasta que se colapsan bajo su propio peso y giro y dan lugar a los sistemas. Esta es la teoría nebular. Se produce una contracción gravitatoria de las nubes de polvo y gas interestelar que están flotando en el espacio, probablemente por una perturbación, posiblemente por el estallido de una estrella, una supernova. El momento angular, según las leyes de la física, establece que el giro cada vez se vaya acelerando más, el momento de giro se vaya acelerando cada vez más, como cuando una bailarina sobre sus patines empieza a girar y cierra los brazos y acelera más y más y más y más. Algo así parecido es lo que hacen las nubes de polvo y gas. Poco a poco eso coge mayor velocidad, se va concentrando, va aumentando la presión, va aumentando la temperatura, la bola se va aplastando por el centro, se va aplanando, va tomando una forma como de una ensaimada. En el centro se va apelotonando mucho más y se va formando algo como una protoestrella, y en la periferia se van formando también unos pequeños nodulitos que van a dar lugar a lo que serían los planetesimales, los protoplanetas, ¿no? Esta sería un poquito lo que era la teoría nebular, pero que la ciencia hoy día, con la aparición de los grandes telescopios y las imágenes tan impresionantes y el análisis matemático de estas imágenes, pues parece que nos confirman. Aquí tenemos estas imágenes de sistemas protoplanetarios reales que parecen confirmar que realmente estábamos acertados con esos modelos y aquí tenemos sistemas protoplanetarios en formación. Y en esta otra foto vemos muchos más de ellos. Así que parece que realmente es así como nuestro sistema solar se llegó a formar. Bien, vamos a estudiar ahora un poquito cómo son las características de nuestra querida estrella. ¿De qué está hecho el Sol? Bueno, pues el Sol es, como decía aquel dibujito animado, ¿no? De la película aquella del Rey León, ¿no? Que, bueno, es una bola de gas quemándose en el espacio vacío, ¿no? Pues más o menos es una gran esfera de gas muy caliente
está en estado de plasma, que ahora describiremos un poco en qué consiste el estado de plasma, y que emite una gran cantidad de energía. Básicamente, esa bola de gas está hecha de gas hidrógeno, que es el gas más simple, es el gas hidrógeno que tiene un protón y un electrón, y un 73-75% aproximadamente de la estrella es hidrógeno. El resto, 25%, otro gas, un poquito más complejo, con 2 protones y 2 neutrones, ¿no? Que sería el gas helio. Y el resto, un 1, un 2% de otras cositas, silicio, azufre, magnesio, poca cosa. Básicamente, hidrógeno y helio. Así de simple. Pero así de simple, nos da la vida y nos dio todo y formó todo. Así que es lo que tenemos. Y nos lo quitará todo también. Bien, el sol, del sol lo que nos llega es la luz. Básicamente es luz. La luz del sol es lo que nos llega. Pero tenemos que saber exactamente qué es la luz. Aquí hay que aclarar una cuestión porque si no andas muy metido en temas de física y tal, puede haber una confusión. Entonces, merece la pena que nos paremos un poquito para aclarar un concepto. La luz, a lo que nosotros le llamamos luz, es solo una parte de lo que realmente es la luz. Cuando hablamos de luz en física, estamos hablando de una manifestación del campo electromagnético que se da en forma de onda y según la cantidad de energía que lleva, varía en sus características. La luz puede ir desde las ondas de radio, las microondas, las ondas de infrarrojo, el microondas que tenemos en casa, los rayos X cuando vamos al médico, los rayos ultravioleta. Todo eso que llamamos rayos de distintas formas, ondas, las ondas de radio que nos llegan a la radio y escuchamos Radio Tomares, por ejemplo, todo eso realmente es luz. Todo es luz. Se diferencia de la luz visible simplemente en la longitud de onda. Como vemos aquí en el... Espérate a ver si me da esto aquí para apuntar con el láser. No sé si se ve en la... No sé, no consigo marcar con el puntero, ¿no? Ahora sí. Bien, sí, pero ahora se ha encendido aquí un micrófono o algo, ¿no? Bien, la longitud de onda, si veis, esto es una onda, esta es la luz, ¿no? O sea, realmente entre cresta y cresta hay una distancia, bien. Realmente esta distancia es la que hace diferenciar un tipo de luz de otra, la longitud de onda. Entonces, las que son con longitudes muy largas son las que llevan menos energía, las que tienen unas longitudes muy estrechitas, muy cortas, son las más energéticas. Bueno, pues nosotros la luz visible, la que llamamos luz realmente, simplemente es un trocito de este rango de energías que cubre la luz, a la que le llamamos luz visible, que va desde los aproximadamente 400 a los 750 nanómetros. Y como podéis ver, coge desde los violetas hasta los rojos. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Si alguno lo ha entendido, creo que es el momento de preguntar y no esperar hasta el final, porque creo que aquí está la madre del cordero de lo que son las estrellas y prácticamente de lo que se trata esta clase y muchas de las más clases de las que vamos a ver. Así que si alguien quiere preguntar, está en el momento. Y si no, pues continuamos. ¿Vale? Bien, pues pasamos a la siguiente. El color no tiene nada que ver con la longitud de onda. No, totalmente. Sí. Totalmente. Precisamente es eso. A lo que llamamos color no es otra cosa que a un tipo de longitud de onda de la luz visible. O sea, la luz visible va desde el 470, o sea, desde el 400 hasta el 750 nanómetros, ¿no? Bien, pues dentro de esa franja hay diversas longitudes de onda. Bien, pues el amarillo tiene una longitud de onda, que no me acuerdo exactamente cuál es, vamos a poner que es el 600. El verde es el 500,
el azul es el 700, no sé si me explico. O sea, precisamente los colores son distintas longitudes de onda dentro del rango visible. Tienes otra pregunta en el chat. Otra pregunta más. De Diego Arias, ¿dónde estarían aquí los fotones? Los fotones. Estamos hablando de longitud de onda. Bien, y, claro, vale, perfecto. De los fotones. Exactamente, bien. Bueno, estamos hablando de física de partículas. La luz es una onda, pero también es una partícula. Esto se define como la teoría onda-partícula. Realmente la luz tiene comportamiento de onda, pero también tiene comportamiento de partículas. El fotón es la partícula que transmite la energía de la luz. Sería el bosón que transmite la energía de la luz. En física de partículas existen básicamente dos clases de partículas. Las partículas de materia y las partículas que transmiten la interacción o la fuerza. Bien, las partículas que transmiten la interacción o la fuerza son bosones. Bien, pues la partícula que transmite la fuerza de la luz, de la energía de la luz, son los fotones. No sé si la explicación es la correcta, Antonio, si no me corriges. Bien, el fotón es la partícula que transmite la energía de la luz. Yo creo que con eso, con que os quedéis con esa idea, sería suficiente. La luz es una onda y la partícula que transmite la energía de esta onda es el fotón. Si tienen masa, en reposo no tienen masa y luego, en función de la energía, ganan masa en relación a aquella famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, donde la energía y la masa son entes equivalentes. ¿Alguna pregunta más? Yo te aviso, si hay pregunta en el chat te aviso. De acuerdo. Otra pregunta de Ángel. La escala de abajo que va de 4000 a 7000 está en Kelvin. No, esos son Astron. Esos son Astron. Si le quitas un cero, son nanómetros. ¿Qué tiene que ver la temperatura? La temperatura se refiere a longitud de onda. Exactamente, son medidas de longitud de onda. Los Kelvin serían temperatura. Bien, pues continuamos. Aquí podéis observar el Sol en distintos tipos de longitud de onda, teniendo en cuenta que algunas longitudes de ondas que vais a ver realmente no son colores, sino que le hemos puesto color para que la podamos ver, pero serían rayos X, rayos gamma, pero al no poderse ver se le ha dado color para que puedan verlo. Esos fenómenos evidentemente no son visibles en luz visible. Dependiendo del tipo de longitud de onda, vemos una cosa o vemos otra en el mismo Sol. ¿Se puede preguntar ahora sobre la brocha? Sí. Eso que salen ahí como llamaradas son las famosas llamaradas kilométricas. Sí, ahora lo vamos a ver un poco más para adelante cuando veamos los fenómenos solares, pero sí, esos son las eyecciones de masa coronal y tal, ¿vale? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? De acuerdo. Vale, bueno, bien, como todo en ciencia, todos los fenómenos pues intentamos clasificarlo para su mejor estudio, ¿no? Entonces las estrellas no podían ser menos. Hay miríadas de estrellas, pero intentamos clasificarlas para poder comprenderlas mejor. Entonces, existe una clasificación que se llama la clasificación de Harvard, que fue modificada también por Morgan y Keenan, y clasifica las estrellas en función de su luminosidad y temperatura. Establece estas clases, como son O, B, A, F, G, K y M. Establece luego una serie de subcategorías, o sea, cada categoría que va por la letra le mete del 1 al 9 para establecer unos subtipos
Y bueno, os pongo abajo un poco esa frase que hay, que podéis ver. Otros buenos astrónomos fueron Galileo, Kepler y Messier, porque es una frase mnemotécnica que te permite aprenderte la serie de letras que si no, no hay forma de aprenderse ni saber por qué están así, ¿no? Aunque tiene su explicación de por qué. Hay más letras. Y después hay más letras, pero bueno, simplemente os la pongo aquí para que sabéis. En esta diapositiva la podéis ver un poquito mejor y vais a ver cómo hay una correlación entre el color del tipo espectral y la temperatura. Veréis que las azules y las azules, las que están más arriba son estrellas que son más calientes y conforme vamos bajando, pues vamos viendo que van siendo estrellas más frías, ¿vale? Estas son una forma de clasificarla. Habéis visto que el Sol es una estrella de tipo G. También es Capella, otra estrella igual que el Sol, y anda con una temperatura en su superficie, por supuesto, en la fotosfera, de unos 6.000 grados. Cuando hablamos de grados, estamos hablando siempre de grados K, aunque ahí pone grados centígrados. Bueno, hablamos de otra característica del Sol, como es la distancia. Queremos saber a qué distancia estamos del Sol. Eso prácticamente casi todo el mundo lo sabe de los estudios en la escuela, ¿no? Sabemos todos que estamos a 150 millones de kilómetros. Y, bueno, en astronomía se utiliza una cosa que se llama una unidad astronómica. La distancia de 150 millones de kilómetros constituye una unidad astronómica. Y eso lo utilizamos, ¿por qué? Porque luego vamos a utilizar la unidad astronómica como unidad de medida para medir las distancias dentro de nuestro sistema solar y tener así una forma de medir mejor. Para que os hagáis una idea, si cogiéramos un coche y nos fuéramos de aquí a Barcelona y diéramos la vuelta por una carretera, las carreteras convencionales y manteniendo las velocidades permitidas, pues tardaríamos, si no fuéramos en coche al Sol, y cogiéramos como unidad de medida Sevilla-Barcelona y vuelta, pues tendríamos que estar así, sin parar, unos 205 años para llegar al Sol. ¿Vale? Tendríamos que hacer ese trayecto unas 75.000 veces. Así más o menos os podéis hacer un poquito de idea de lo que es la distancia a una unidad astronómica. Creo que con eso podemos hacer una ideita, ¿vale? Sin embargo, la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar para acá. Creo que interesa mejor montarse en un rayo de luz. Bueno, pero esta pregunta ya se lo hicieron los antiguos griegos, como Hiparco, Aristarco, 300 años antes de que naciera Jesucristo. Y los tíos desarrollaron unos cálculos geométricos y consiguieron medirla. Ahí os dejo arriba un link con un PDF donde podéis descargaros el PDF y ver con más detalle, que aquí no nos podemos entretener, en ver cómo consiguieron calcular estos tíos en esa época, sin calculadora, ni ordenadores, ni nada, medir la distancia y se acercaron bastante, Aristarco midió el radio de la Tierra, consiguió medir el radio de la Tierra en 250.000 estadios. Ellos medían en esa unidad de medida, estadios, o Eratóstenes, no me acuerdo uno de ellos, eran iguales de listos todos. Sí, Eratóstenes, el de la Tierra era Eratóstenes. Vale. Aristarco la distancia. Exactamente. Y bueno, pues consiguió medirla en 6.366 kilómetros. Actualmente el radio está estimado en 6.371. Pues no está mal, ¿no? Para ser un griego 300 años antes de Cristo, creo que afinó el tío bastante. Ya los babilonios establecieron que el mes lunar duraba 29,53 días. A partir del cálculo del mes lunar, establecieron que la velocidad angular de la luna era 0,51 grados por hora. Pues los babilonios y los egipcios tampoco eran tontos, Bien, aprovechando las observaciones de los eclipses lunares, calcularon la relación de diámetros de la Tierra y la Luna
y la relación de estos diámetros era 3,7. Por tanto, si el radio de la Tierra es 6.366 kilómetros y lo dividimos por 3,7, tenemos 1.720 kilómetros que nos da el radio de la Luna. Es muy cercano al real, que son 1.722 kilómetros. O sea, vuelvo a insistir, estos tíos eran tela de listos. Sin embargo, eran geocentristas. Todavía no habían llegado a darse cuenta de eso, pero bueno, le faltaban datos, creo. Lo que le pasaba es que le faltaban datos. Bueno, si ya conocemos el radio de la Tierra, conocemos el radio de la Luna, la velocidad angular en la órbita, tenemos datos suficientes para calcular la distancia Tierra-Luna, que es lo que hizo en este caso el Hiparcos, o yo tengo un lío con los nombres, no me acuerdo bien. La distancia Tierra, eso. Y establecieron las veces que el Sol está más lejos que la Luna. Estableció que eran unos 30 diámetros terrestres. Sí. Y con estos datos y un poquito de trigonometría, como vemos aquí en la diapositiva, por el tema de los triangulitos, el cálculo de la distancia Tierra-Sol era coser y cantar, al menos en términos relativos a los tamaños Tierra y Luna. Claro está, la precisión dependía de la medición de los ángulos. Y claro, las distancias en estos casos son tan grandes que la precisión en la medición de los ángulos dejaba un poquito que desear, como es lógico, ¿no? Porque los instrumentos pues eran cuerdas y palos, ¿no? Entonces, no consiguieron una gran precisión, pero bueno, se acercaron bastante, ¿no? Nunca dejo de admirar suficiente aquellas mentes de aquellos griegos y de lamentar la gran pérdida que fue las invasiones que sufrieron posteriores, que destrozaron aquella gran civilización. En edades mucho más modernas, 1672, aplicando la técnica del paralaje, que no nos vamos a parar, pero bueno, la tenemos ahí en el gráfico, ya se pudo medir también la distancia al Sol con otras formas, ¿no? En fin, ahora podemos aplicar una técnica moderna que vemos aquí, podemos reproducirla, ¿no? Cogemos una cartulina, le hacemos un orificio con un diámetro conocido, vemos el diámetro que se proyecta en una pared, tenemos la distancia h entre el cartón o la cartulina o lo que sea donde hayamos hecho el orificio y la pared, y a través de esta formulita que tenemos aquí también podemos calcular el diámetro del Sol. Tenemos aquí el poder de la matemática y podemos calcular que el Sol es una esfera que mide 1.392.000 kilómetros. Son 109 veces el diámetro de la Tierra. Y tenemos aquí unas imágenes a la izquierda que nos permiten comparar realmente el escaso tamaño de nuestro globo terráqueo comparado con el Sol. Fijaros, Júpiter, que ya es un planeta enorme, la cantidad de pelotitas que tiene dentro, que son pelotitas que son tierras. Le caben 1.320 tierras dentro. Es espectacular. Acordaros de estos tamaños comparados de la Tierra y del Sol cuando estudiemos algunos fenómenos solares que vamos a ver un poquito más para adelante, como preguntaba aquí el compañero, para que podáis asustaros convenientemente cuando los veáis. Pero si hablamos de tamaños comparados, tenemos aquí, esperad, esta es la Tierra. Y tenemos aquí a Júpiter. Es apenas una canica de jugar cuando éramos chicos. Y tenemos aquí a Júpiter. Pero aquí abajo tenemos a Júpiter comparado con el Sol. Perdón, me he equivocado. Sí, Júpiter y el Sol están ahí, ¿no? Exactamente, sí. Bien, Júpiter lo tenemos ahora aquí y aquí en medio tenemos al Sol. Ve Júpiter, que es ahora es la canica Júpiter
comparado con el Sol, pero es que tenemos a Sirio, que es la estrella que más brilla en las noches en las que miramos las estrellas. Mirar qué pedazo de pelota al lado del Sol. Empezamos ya a alucinar, ¿no? Pero es que aquí tenemos ahora el Sol al lado de Betelgeuse, esa estrella roja en una esquina de la constelación de Orión, que dio mucho que hablar hace un par de años, ¿os recordáis? Oye, o aquí, fijaros el tamaño comparado de Antares, esa estrella que está en la constelación de Escorpio. Bueno, pues, ¿dónde queda nuestro Sol ahora? Pobrecito, aquí debajo, tan grande, tan gigantesco que era. Impresionante. Bueno, hablamos ahora de la masa del Sol. La masa, para aquellos que a lo mejor no hayan hecho bachillerato o no tengan claro el concepto de masa, asemejemos un poco la masa al peso, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero vamos a pensar en peso, ¿no? ¿Cuánto pesa el Sol? Bien, hemos cogido el peso de la cocina y le hemos metido el Sol dentro y lo hemos pesado, ¿no? Y tenemos esta bonita cifra, 2 por 10 elevado a 30 kilos. Eso es lo que pesa el Sol, una barbaridad, una barbaridad. Estos son 334.000 veces lo que pesa la Tierra, que también la hemos conseguido pesar en este peso. Pedimos por Amazon. Bueno, realmente lo que hemos hecho, y quiero haceros ver, porque claro, lo del pesito de Amazon es de broma, pero lo que no es broma es esto. El poder de la matemática, caballeros, señoras y demás amigos. Con esta fórmula matemática sí que hemos podido pesar el Sol. Esta formulita nos permite pesar el Sol. Simplemente una división. Ahí tenéis la tercera ley de Kepler, que en 1619, reformulada después por Isaac Newton, nos permite esto y muchas más maravillas. Bueno, en la galaxia existen, como ya sabéis, 200.000 millones de soles. Nuestro Sol es una estrella más dentro de la galaxia. Bueno, pues vamos a clasificar, que es lo que nos gusta en la ciencia, clasificar. Si cogemos a todas las estrellas y las juntamos y las clasificamos por su tamaño, resulta que la mayor parte de las estrellas de la galaxia están aquí. Aquí. Espera, a ver si sale el láser. Puñetero láser este. Aquí, exactamente, aquí. La mayor parte de las estrellas están aquí. Son estrellas enanas. Estrellas enanas. El Sol lo tenemos aquí. Esto que es furura mal por aquí. El Sol es una estrella relativamente mediana y extraña. No es muy frecuente, no es muy frecuente. Claro, son 200.000 millones. Entonces, aunque no sea muy frecuente, pero si multiplicas, pues hay un montón también. Pero no es una estrella corriente y molente. Las estrellas corrientes y molentes son las estrellas enanas rojas. Y estrellas que tengan 10 masas solares o más, hasta 150, pues miren el porcentaje. Muy escasitas. Muy escasitas. Hablamos de la densidad del Sol. La densidad es la masa de cualquier cosa dividida por su volumen. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el agua. El agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. La Tierra tiene una densidad de 5,51 gramos por centímetro cúbico. Una roca está entre 1,5 y 3,20. El hielo es menos de 1, porque claro, el hielo es menos denso que el agua y por eso flota en un vaso. Y el Sol tiene una densidad media, y insisto, media, ahora veremos por qué insisto en lo de media, de 1,41. Recordemos que el Sol es una pelota de gas. Un pelotón. Bueno, insisto, media. ¿Por qué? Porque el Sol es como una cebolla. Está hecho en capas. Entonces, la densidad no va a ser lo mismo aquí en el centro que por fuera. Las capas de fuera van a ser poco densas y en el centro hay una densidad enorme, como ahora vamos a ver.
Vamos a seguir avanzando. El Sol está caliente, tiene una temperatura y su temperatura también va a variar si es dentro o fuera. Si 100 grados tiene el vapor que sale de la cafetera o 1500 grados tiene el hierro fundido, que ya quema bastante, pues la superficie del Sol tiene 5700 K, o sea, grados, ¿no? Pero es que dentro, en el núcleo, hay 15 millones de grados y puede llegar hasta 150 millones de grados. O sea, está bastante calentito. Y gracias a que hace ese calor, el Sol existe como estrella, como ahora veremos. Y el Sol no está quietecito. O sea, el Sol, como todo en el universo, da vueltas. No hay nada que esté quieto. El Sol da vueltas. En este gráfico que hay aquí a la derecha, lo que vemos es la rotación, el periodo de rotación de los distintos planetas del sistema solar comparativamente con el Sol. El Sol da vueltas aproximadamente una vuelta sobre sí mismo cada 25 días. Pero hay un hecho a remarcar. El Sol no tarda en los polos en dar una vuelta sobre sí mismo lo mismo que en el ecuador. Existe un hecho que se llama rotación diferencial. En el ecuador va más rápido y tarda en dar la vuelta unos 25 días, mientras que en los polos tarda unos 35 días. Y esto es un hecho importante porque va a influir mucho en los fenómenos magnéticos, en el campo magnético solar, y va a marcar diferencias y va a definir lo que son los fenómenos solares que estudiaremos a continuación. La base de todos esos fenómenos va a estar en la influencia que esta rotación diferencial va a hacer en el campo magnético solar. Estudiemos ahora la estructura del Sol. Repasamos un poquito ahora el concepto de plasma. Como todos sabemos, la materia 3, en el colegio estudiábamos que tenía la materia 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Bien, existe otro estado de la materia que se llama el estado de plasma. El estado de plasma es un estado que se aplica al gas. El gas, si lo comprimimos y lo calentamos de manera extrema, cambia de estado, deja de ser un gas y se convierte en plasma. Y esto es así porque a determinadas temperaturas muy altas y presiones muy altas, los átomos se deshacen de sus electrones, o sea, pierden sus electrones. Todos sabemos que un átomo está constituido por su núcleo y los electrones, que más o menos, aunque todavía no es exactamente así, pero podemos imaginarnos como el centro del átomo, el núcleo, y los electrones dando vueltas alrededor. Bien, pues esos electrones salen despedidos del núcleo, los núcleos se aprietan unos contra otros y están muy cerca y están muy pegados unos con otros, chocando con unas velocidades enormes, que eso es la temperatura, en definitiva. Bien, más o menos, en resumidas cuentas, esto es el estado de plasma. Las estrellas son gases en estado, son bolas de gas en estado de plasma. Bueno, pues el Sol, como ya hemos dicho, está constituido por distintas capas y estas capas se van a diferenciar básicamente en sus temperaturas, en sus densidades y en sus movimientos. De fuera a adentro vamos a distinguir, las voy a decir mejor en esta, que están un poquito más visibles, ¿no? Vamos a tener la cromosfera, la fotosfera, que van a constituir lo que es la atmósfera del Sol. Luego tenemos la fotosfera, que es la superficie del Sol y es lo que vamos realmente a ver cuando tenemos estas fotos de frente del Sol. Luego tenemos las capas más interiores, que son la capa convectiva y la capa radiativa, y luego el núcleo. Vamos a verla con un poquito más de detenimiento. El núcleo, que no lo voy a explicar ahora, lo explicaré al final, es la zona que está en el centro de la estrella, donde es el motor de la estrella, donde se produce la energía de la estrella, y la estudiaremos al final precisamente por eso, porque
Es el motor de la estrella y donde se produce todo. Por encima del núcleo está la capa radiativa. Digo bien, radiactiva, no es radiactiva. Hay que diferenciarla bien de lo que es no es de radiación, no tiene nada que ver con la radiactividad. Es, como veis aquí en la foto de la izquierda, tiene que ver con el mecanismo de transmisión de calor que produce un radiador de la casa. Yo le diría esto más bien, yo creo que esto tiene que ver con las traducciones del inglés, ¿no? Porque el mecanismo es más bien, en español sería más bien irradiación, ¿no? Más que radiación, pero bueno, así se dice, capa radiativa. Entonces, por su propio nombre indica, la transmisión del calor se produce así por ese mecanismo, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta capa, es que no sé si se ve bien, pero esta capa tiene aproximadamente unos 300.000 kilómetros de ancho, ¿vale? Está directamente en contacto con el núcleo. 300.000 kilómetros, si os fijáis, es lo que tarda la luz en recorrer en un segundo. O sea, bien, entonces los fotones que salen del núcleo, la luz que sale del núcleo, tendrían que tardar en cruzarla un segundo. Sin embargo, no es así. Un fotón que se produce en el núcleo tarda aproximadamente entre 10 y 170.000 años en cruzarlo. ¿Y esto, pues, por qué es? Pues es porque esta capa es muy densa, está muy caliente, se produce, por tanto, muchísimas colisiones de esos fotones con el plasma y hace un camino muy tortuoso, como vemos aquí a la derecha, arriba, un camino tan tortuoso que tarda, pues eso, lo que hemos dicho. Entonces, esto produce un efecto de calentamiento de esta capa. Entonces, la temperatura de esta capa, aunque no se produce fenómeno de fusión ni nada de eso, no se produce producción de energía por fusión nuclear, pero la temperatura alcanza los 2 millones de grados Kelvin. Su densidad es de 0,2 gramos por centímetro cúbico. Por encima de esta capa hay otra capa que llamamos convectiva. Se llama convectiva porque se producen, dentro de ella se producen movimientos, se llaman movimientos de convección. El movimiento de convección más o menos es lo que se produce en una olla cuando estamos calentando agua para hervir. Se producen estas burbujas. Entonces, la capa se calienta por el contacto con la capa radiactiva que tiene debajo. Entonces, se producen zonas que hay más calor debajo. El calor hace que esas zonas intenten subir hacia arriba porque son menos densas, tienden a subir hacia arriba, y las zonas que están por encima, al estar más frías, ser menos densas, intentan hundirse hacia abajo. Y eso da el efecto de burbujeo del plasma que constituye esta capa. Entonces, se producen aquí temperaturas de unos 7 millones de grados Kelvin y la densidad sigue siendo aproximadamente un 0,2 gramos por centímetro cúbico. Este burbujeo que produce la zona de convección es lo que va a darle a la capa siguiente, que es la fotosfera, un aspecto granulado, que vamos a ver en la siguiente. Esto es un vídeo real, esto es un vídeo de la fotosfera, así es realmente la fotosfera. Este es el resultado de la ebullición que se produce en la capa convectiva y que aflora a la superficie solar en la fotosfera. Esto es un vídeo real, obtenido, no sé si me parece que es por la sonda SOH o... La temperatura que tienen estas burbujas son unos 4.200 grados. Y un gránulo de esto puede medir sobre unos 1.000 kilómetros y durar entre 8 y 20 minutos aproximadamente. Bien, como hemos hablado, está en la fotosfera, con detalle a la izquierda y con menos detalle a la derecha. Es una esfera luminosa que todos hemos visto, donde se encuentra
las manchas y tiene una temperatura, como hemos dicho, entre 5.800 y 6.000 grados y es una capa de plasma. Mide unos 100 kilómetros aproximadamente de espesor y emite luz y mucho calor. Hay una capa que nos hemos saltado porque se sitúa precisamente entre la zona convectiva y la zona radiativa, que se denomina catacoclina. Es una capa que, bueno, realmente no es una capa, es el resultado de la cizalladura, del movimiento de cizalladura que se produce entre la zona radiativa y convectiva, y parece ser que bueno, por ese movimiento y ese rozamiento está en la base de la dinamo solar y por tanto desempeña un papel importante en la generación y almacenamiento de los campos magnéticos que originan el ciclo solar que veremos posteriormente. Por encima de la fotosfera está la cromosfera, literalmente significa esfera de color. La vemos muy bien cuando estudiamos los eclipses. Tiene un aspecto así como de pradera ardiente, como veis en la diapositiva central abajo. Está a temperaturas que pueden incluso llegar a 1 millón de grados. Básicamente está constituida de hidrógeno y de helio, aunque también a través de espectrografía se detectan metales en estado neutro, parcialmente ionizados. Aquí se producen fulguraciones solares con liberaciones súbitas de plasma y estas fulguraciones llegan a tener el equivalente a varias bombas de hidrógeno de las que se han tirado aquí en las guerras, ¿no? Y suelen ser precursoras de las eyecciones de masa coronal que veremos a continuación. Y al final, pues también podemos estudiarla en los eclipses. Tenemos la última capa, que es la corona solar. Es la capa más externa. Básicamente está compuesta por plasma. Se extiende pues aproximadamente 1 millón de kilómetros, que es más o menos el radio solar. Es muy extensa. Es muy poco densa, 1.000 millones de veces inferior a la atmósfera terrestre, pero es muy caliente. Prácticamente alcanza el 1.000.000 de grados. Esto es así porque está muy afectada por la acción del campo magnético. Es muy poco densa, pero es muy caliente. Significa que sus partículas tienen velocidades enormes. Y ahora sí, vamos a la capa, aunque sea la capa más central, pero la capa más importante porque es el meollo de la estrella, es el núcleo, es la zona central. Ahí se producen reacciones nucleares que generan la energía de la estrella. Tiene una temperatura, como ya hemos dicho, entre 15 y 150 millones de grados y su densidad alcanza los 150 gramos por centímetro cúbico. Por eso, cuando hablamos del núcleo, tenemos que hablar de cómo funciona una estrella. Básicamente, una estrella es una gran bola de gas donde hay un equilibrio entre dos fuerzas. Una fuerza que es la gravedad, que intenta que la estrella se colapse hacia el centro. Es una cosa que tiene una gran masa, como ya hemos visto, entonces esa bola con tanta masa intenta colapsarse hacia el centro porque pesa muchísimo. Y se colapsaría si no fuera porque en el centro se produce otra fuerza que intenta expandir a la estrella. Esto se produce cuando la estrella se enciende. La fuerza que hace que la estrella tenga fuerza para afuera es la fuerza nuclear de las reacciones nucleares que se producen dentro del núcleo. Y esto se produce, o sea, una estrella se enciende porque en el núcleo se alcanza una temperatura descomunal a una densidad
descomunal. Perdón. Estamos hablando ya de física nuclear, que es lo que produce el estado de equilibrio hidrodinámico que hace mantenerse a la estrella en la fase más larga de su vida, que es la que se denomina la secuencia principal. ¿Qué es lo que hace una estrella en la secuencia principal? Básicamente, lo que hace en el núcleo es quemar, que no es quemar, es una reacción de fusión nuclear, haciendo que el hidrógeno se fusione creando helio. Y como resultado de esa fusión, de quemar hidrógeno y crear helio, se produce energía. Y esa energía es la que hace que se compense la fuerza gravitatoria que colapsa la estrella hacia afuera y se mantenga el equilibrio. Como ya sabéis, los protones, el hidrógeno es un protón, porque ya no tiene electrón, es un protón. Son cargas positivas y se repelen. O sea, en principio, para vencer que dos cargas positivas que se repelen entren en contacto, hay que apretarlas mucho. Tienen que estar a mucha velocidad, que eso es temperatura, y muy cerca, eso es densidad. O sea, cuando eso aumenta tanto como es lo que pasa en el núcleo, se vence esa fuerza de repulsión y se activa la fuerza nuclear fuerte. Cuando se activa la fuerza nuclear fuerte, se juntan los dos protones y comienza la reacción nuclear que lleva a que se forme el helio. Aquí tenéis, en resumen, la cadena de reacciones nucleares que se producen en el núcleo para formar el helio desde, perdona, aquí, para formar, que no consigo poner el punterito láser este ahora. Bien, esta es la secuencia de reacciones que se producen en la fusión nuclear. Tenemos en el punto de partida 4 protones, 1, 2, 3 y 4. En el núcleo, estos protones se juntan, como lo hemos dicho, por la densidad y por la temperatura y se van a convertir en deuterio, que es un protón y un neutrón. Inmediatamente, otro protón del medio se va a unir y van a constituir otro elemento que se llama helio 3. Luego se va a juntar con otro helio 3, va a despedir a 2 protones y se va a formar ya el helio 4, que es el helio definitivo. Bien. En esta reacción de fusión hemos visto que entra, por tanto, 4 protones, serían 4 átomos de hidrógeno y obtenemos un átomo de helio. Como resultado también obtenemos abundante energía en forma de rayos gamma, luz, por supuesto calor, positrones y neutrinos. Existen otro tipo de reacciones o cadenas que se producen en las estrellas, pero no nos vamos a meter en ello porque sería enredarnos mucho. Básicamente esta es la reacción principal que se produce en el Sol, ¿vale? El balance energético que obtenemos pues es esto: masa de hidrógeno consumido, la masa que se ha consumido de hidrógeno es igual a la masa de helio producido más los neutrinos y la radiación gamma. Se ha consumido solo un 0,7% de masa. Eso es lo que hemos consumido para obtener la energía. Si quisiéramos alimentar al Sol con todo el hidrógeno de la Tierra, no daría ni para 10 años. O sea, si quemamos todo el hidrógeno que hay en la Tierra ahora mismo para que el Sol funcione, en 10 años habríamos acabado con todo el hidrógeno que hay en la Tierra. Podemos calcular
que, para hacernos una idea de la ingente cantidad de energía que se obtiene en estas reacciones, que se gastan aproximadamente cada segundo en estas reacciones unos 400.000 camiones de 10 toneladas cargados de hidrógeno para producir en cada segundo la cantidad equivalente al consumo energético anual del planeta multiplicado por 1 millón. Yo no sé si sois capaces de ni siquiera de daros cuenta de lo que significa esta cantidad de energía. O sea, si fuéramos capaces de capturar una pequeña parte de esta cantidad de energía, ya nos daríamos con un canto en los dientes. Pero bueno, es una barbaridad. Aquí tenéis, si quisiéramos alimentar al Sol con todo el hidrógeno de la Tierra, pues no daría ni para 10 años, ¿verdad? El Sol se encuentra ahora en la mitad de su vida aproximadamente. Ha vivido unos 4.500 millones de años. Sin embargo, a nivel energético, solo ha consumido aproximadamente un 4,2% de su masa. Aunque este resultado puede resultar engañoso, ¿no? Decir, uy, pues si ha vivido 4.500 millones de años y solo ha consumido un 4,2%, ya ves lo que puede vivir, pero no es así, ¿no? Una estrella no puede emplear como combustible todo su material. Está calculado que más allá de un 10, un 15% de su masa total es lo máximo que una estrella puede emplear para mantenerse como estrella. A partir de ahí, la estrella se muere. Esto es un límite que fue establecido en 1942 por Chandrasekhar, porque a partir de ahí la estrella cae en un colapso gravitatorio. Al contrario de lo que puede parecer a simple vista, como vemos en esta foto tan bonita, el Sol es un disco limpio, perfecto, estático, tranquilo, pero nada más lejos de la realidad. El Sol es una estrella muy activa, en la que suceden muchísimas cosas. Y para ello os pongo un vídeo de aproximadamente un par de minutitos que comienza a continuación. Es un vídeo del Laboratorio de Dinámica Solar de la NASA. Está un poquito acelerado para que no dure demasiado, donde vais a ver, y se lo digo aquí al compañero que hacía la pregunta sobre las eyecciones de masa coronal, donde vais a ver todo ese tipo de fenómenos. Ahí veis un tránsito de Mercurio, fulguraciones, más fulguraciones, loops, más fulguraciones, eyecciones de masa, loops, eyecciones de masa, loops y eyecciones de masa. Manchas solares, más eyecciones de masa coronal, loop magnético, ¡pum!, gigantesca. Otro tránsito. Estas son imágenes reales, no son montajes de vídeo ni nada de eso. Son imágenes reales acumuladas durante 5 años por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Espectaculares. El Sol no es una estrella apacible y nos muestra todo su poderío. Hablemos del campo magnético. Vamos regular de tiempo, ¿no? Bien, vamos bien, ¿no? Vale. Bien, el campo magnético solar es el responsable de todo eso que habéis visto en ese vídeo. Como ya hemos comentado, la rotación diferencial va a retorcer las líneas de fuerza del campo magnético y, bueno, las leyes físicas definen que un plasma dando vueltas y girando, un plasma está cargado,
dando fuerza, dando vueltas, genera un campo magnético y ese campo magnético, a su vez, tiene líneas de fuerza y esas líneas de fuerza se retuercen porque no giran a la misma velocidad y esos retorcimientos van a generar una serie de problemas. Uno de los problemas o fenómenos solares, como ya hemos dicho, son las manchas. Son las más conocidas. Todos hemos visto fotitos como estas, incluso en los telescopios podemos verlas como una especie de pequitas que le salen al sol y pueden variar en número, en localizaciones. A veces hay muchas, a veces hay pocas. Una mancha solar podemos definir dos partes, unas partes más oscuras y otras partes más claras, ¿no? La parte central se llama umbra, más oscura, y la parte más clarita se llama penumbra. Como tamaño pueden medir hasta unos 12 kilómetros. Fijaros el tamaño comparativo real que tiene la Tierra. Ese es un tamaño comparativo real que tiene la Tierra con respecto a las manchas. Podría entrar perfectamente para adentro. Los grupos de manchas pueden llegar a medir hasta 120 kilómetros o más. La explicación de que se vean tan oscuras es porque hace contraste con la superficie del Sol. Realmente están muy calientes, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La umbra tiene una temperatura de aproximadamente unos 4.000 grados Kelvin y la penumbra alcanza los 5.600. Sin embargo, la superficie del Sol está a 6.000. Por eso es la diferencia de su aspecto, de la diferencia de su temperatura, de colores, ¿no? El mecanismo de producción de las manchas solares es por el afloramiento de las líneas del campo magnético. Las líneas del campo magnético afloran a la superficie de la fotosfera, como vemos aquí, y ese afloramiento hace que haya diferentes zonas de diferentes temperaturas y se forme la mancha. A su vez, se forman líneas magnéticas de una mancha a otra y pues pueden formarse arcos que arrastran materia, plasma, de una mancha a otra, y eso es lo que forma los fenómenos magnéticos que hemos definido como loops. Se ven ahí en la diapositiva de en medio a la derecha, ¿no? Las manchas están relacionadas con el ciclo de actividad solar. O sea, la aparición de las manchas no es aleatoria y sigue un ciclo aproximado de 11 años con máximos y con mínimos. En los picos parece ser que se producen inversiones de los polos magnéticos del Sol. Hay ciclos también de 88 años, de 200, incluso uno de 2.400 años que no nos vamos a parar. En las diapositivas podéis ver un poco la acumulación de número de manchas según van pasando los años y vais viendo cómo van apareciendo más y más manchas según se va acercando al máximo, luego van desapareciendo hasta que se llega a los mínimos, ¿no? En estos gráficos, no sé si se ve bien, podéis ver más detalladamente cómo se forman polos en las manchas, cómo se comunican esos polos por las líneas del campo magnético y se forman los loops. Incluso llegan a juntarse las líneas y al arrastrar el material, el plasma solar, llegan a soltarse y ahí es donde está la base de las fulguraciones y las eyecciones de la masa coronal. Estos son fenómenos que realmente son potencialmente catastróficos porque cuando se producen estas fulguraciones y eyecciones de masa coronal, que habéis visto el tamaño que tiene, realmente son enormes y en la Tierra al lado de esos fenómenos pues prácticamente es minúscula, ¿no? Pues si la Tierra está en la dirección correcta,
pueden llegar a hacer mucho daño, aunque para eso, afortunadamente, ahí tenéis una fulguración real, una foto. Afortunadamente la Tierra consta de esta cosita que tenemos aquí a la derecha, que es el cinturón de Van Allen, que está formado por nuestro campo magnético, que nos protege bastante de todos estos fenómenos y que gracias a él podemos seguir existiendo. Si no, pues realmente la vida en la Tierra parece que no conseguiría existir, ¿verdad? Existe otro fenómeno del Sol, que es el viento solar. El viento solar es un flujo continuo que sale del Sol hacia el espacio exterior y que está constituido por electrones, protones y partículas alfa muy energéticas que se producen en la superficie del Sol y salen para afuera prácticamente a velocidades cercanas a la luz. El Sol emite una cantidad de masa en el viento solar aproximadamente de una Tierra cada 150 millones de años. Desde el inicio del Sol habrá aproximadamente emitido unas 30 Tierras y se estima que es un 0,009 de la masa del Sol. Bueno, el viento solar constituye también lo que es la heliosfera, que es una nube que está alrededor del Sol y que llega hasta los confines del sistema solar. Y bueno, hemos oído hablar algunas veces de esto con respecto a las huellas, ¿no? Que parece que por ahí andan, ¿no? Al final ya de la heliosfera. Bueno, también tiene que ver mucho con este fenómeno tan bonito y que a muchos nos gustaría ver en directo y nos consideramos afortunados si alguna vez lo podemos ver, ¿no? Con son las auroras boreales, ¿no? En fin, bueno, pues como todo en el universo no hay nada eterno. Nuestro Sol también tendrá un final, como decía Antonio, 4.600 millones de años, y yo añadía Sí, o no, ¿no? Bueno, ahora explico por qué, ¿no? El Sol tiene 4.600 millones de años y está aproximadamente a mitad de su ciclo de vida, o sea, está en la madurez. Pero ¿qué pasa? El Sol, la luminosidad de una estrella que está en plenitud, en su edad adulta, parece ser que aumenta un 10% cada mil millones de años, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, bueno, pues el combustible se va gastando. Conforme vas quemando, para compensar esa pérdida hay que aumentar la presión hacia el centro. Entonces, al aumentar esa presión en el centro, se produce una serie de cambios que hace que la estrella aumente su luminosidad. La estrella brille más y emita más energía y, por tanto, más calor. Entonces, la estrella se hace un poquito más luminosa, un 10% más luminoso, parece ser, según la ciencia que conocemos hasta ahora, pues cada mil millones de años. Entonces, resulta que, claro, pues cada 1.000 millones de años, resulta que dentro de 1.000 millones de años la Tierra el Sol será un 10% más brillante, más luminoso y calentará mucho más. Entonces, se calcula que con esas cifras es posible que los océanos ya se hayan evaporado. Seguro. Entonces, el Sol estará aquí efectivamente 4.600 millones de años más, pero la Tierra no será igual dentro de 1.000 millones de años, ¿vale? O sea, a eso me refería con el 4.600 millones de años o no, ¿no? Entonces, el Sol sí lo vamos a tener 4.600 millones de años más aproximadamente, ¿vale? Pero efectivamente, después de esos 4.600 millones de años, se empezará a acabar el hidrógeno en el núcleo. Empezará a hacerse escaso y la tasa de fusión va a disminuir. La estrella va a entrar en crisis energética. Eso hay que compensarlo de alguna manera porque la gravedad no para. La gravedad es lenta pero segura, siempre aprieta.
Y recuerden, la estrella tiene que estar en equilibrio hidrostático, si no se colapsa. Si hay una menor tasa de fusión, tenemos menos temperatura en las capas externas. Si las capas externas tienen menos temperatura, se enfrían y se expanden. Se hacen más rojas y se hacen más grandes. Van a aumentar los fenómenos convectivos y se van a producir un poquito fenómenos eyectivos y de masa hacia el exterior. En el núcleo va a haber más gravedad, porque para compensar eso se va a colapsar hacia adentro, entonces va a haber más presión, va a haber más densidad y va a haber más temperatura. ¿Qué va a pasar? Pues al haber más de todo eso, se va a iniciar la fusión del helio. No olvidemos que si teníamos hidrógeno convirtiéndose en helio, el helio se iba acumulando dentro. Llega un momento que ese helio también se enciende la fusión del helio y se empieza a fusionar en carbono. De tal manera que empieza a acumularse carbono en el centro. Alrededor de ese carbono en el centro se sitúa una capa de helio fusionándose y alrededor de la capa de helio fusionándose se sitúa una capa de hidrógeno también fusionándose. Bueno, la fusión del helio además es una fusión un poco es más inestable que la fusión del hidrógeno. Se producen fenómenos convulsivos. Las estrellas que están quemando helio sufren como ataques epilépticos, ¿no? Dan convulsiones, flashes. Entonces, todo eso se transmite hacia el exterior de la estrella, de tal manera que la estrella, entre que se está expandiendo, porque las capas exteriores se enfrían, se hacen más rojas, se aumentan, salen flashes. ¿El resultado cuál es? Pues que la estrella se va convirtiendo en otra cosa. Ni más ni menos que se va a ir convirtiendo lentamente en esto que tenemos aquí. En una estrella gigante, una gigante roja. En una estrella que poco a poco se ha ido volviendo tan grande que su radio mide entre 1 y 2 unidades astronómicas. Por dar una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. Luego, es posible que la superficie de la estrella gigante roja atrape a la Tierra, incluso llegue más lejos. No lo sabemos con seguridad. Pero más o menos por ahí andará la cosa. Si no llega a la Tierra, desde luego estará muy cerca y cualquier forma de vida que quedara, si es que quedara algo, desde luego ya se extinguirá. Como hemos dicho, se convierte la estrella, pasa de ser el Sol a una gigante roja, que ha convertido su núcleo en carbono. Lo que queda dentro de esa gigante roja es un núcleo de carbono que poco a poco se irá enfriando, muy caliente desde luego, pero que poco a poco se irá enfriando y será un objeto que ya no es una estrella en puridad, aunque se llamará estrella enana blanca, pero que en puridad no será una estrella, será un remanente estelar, un cadáver estelar, porque ya no se producirán fenómenos nucleares de fusión. Será un remanente estelar. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Pues poco a poco se habrá ido expandiendo por el espacio, se habrá ido ensanchando y formará esta cosa tan bonita y tan preciosa que hemos podido ver y que podéis ver en esta foto, que llamamos nebulosas planetarias, que no tienen nada que ver con los planetas, pero que por cosas que no voy a explicar ahora porque no tenemos tiempo, pero se llaman nebulosas planetarias, pero que son de las cosas más bonitas que podemos ver, aunque son muy pequeñitas y hay que verlas con telescopios con bastantes aumentos, pero que ahí las tenéis. Unas grandes nubes, que ni más ni menos que son los restos de los gases de las capas exteriores de las estrellas que se han desprendido, y en el centro el cadáver estelar, la enana blanca, que brillará y brillará por muchos millones de años y se irá enfriando muy lentamente. A la par que esto va a pasar con nuestro Sol, nuestra galaxia y la galaxia vecina Andrómeda estarán en pleno proceso de fusión, convirtiéndose en una galaxia
que ya llamaremos, bueno, nos da por ponerle nombre a todos, llamaremos lactómedas. Otros no sé si le llaman galactómedas, yo qué sé. Bueno, algunos la han llamado lactómedas. Pero todo eso será dentro de mucho tiempo, desde luego. Hoy no. Mientras tanto, disfrutemos de nuestra estrella particular, nuestro Sol. Así que nada, muchas gracias y espero que hayáis disfrutado, al menos tanto como yo, preparando y dando clase. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias, José Manuel. Estupendo. Siempre aprendemos un poquito más contigo sobre nuestro sol, ¿eh? Así que te agradecemos mucho la sesión, la charla. Te la has tenido que preparar un poco corriendo porque la tenías preparada. En principio estaba previsto para el 8 de noviembre, la has tenido que adelantar 15 días y bueno, pues no se ha notado. La has hecho bastante bien. Pues nos quedan unos minutitos que son muy buenos para las preguntas, para lo que queráis preguntar, desde casa o desde el local. Si es en el local, os agradecería que os acercarais aquí para que salga en la grabación la pregunta. Venga, era vuestro turno. Sí, sí, Ricardo. Se acerque a tu micro, ¿no? ¿Me oís? Sí. Bueno, mis preguntas son las dos. Acércate. Acércate un poquito, acércate. Mis preguntas son muy obvias. Una de ellas, hemos hablado de la vida del Sol. Entonces, es otra vida, distinta a la vida humana, a la vida de las plantas. Estamos hablando de vida. El Sol es un ser viviente. Y otra pregunta, me ha dado la impresión, aunque estaré equivocado, de que Júpiter es más grande que el Sol. Probablemente me haya enterado mal. Nada más que eso. Gracias, Ricardo. Bueno, empiezo por la segunda, si te parece. Del tamaño, ¿no? Creo, bueno, la segunda es un error, evidentemente. Júpiter es mucho más pequeño que el Sol. Lo que pasa es que seguramente no me habré expresado bien cuando he explicado. Si quieres, volvemos a la presentación. Pero Júpiter es mucho más pequeño que el Sol, como es lógico, ¿vale? Con respecto a la vida, bueno, hombre, cuando hablamos de la vida de las estrellas, hablamos desde el punto de vista metafórico, ¿no? El concepto de vida tiene que ver con un concepto de metabolismo, reproducción, nacimiento, muerte, en conceptos biológicos, y no tiene nada que ver con la vida, muerte de los astros. Yo creo que es un concepto metafórico. Una estrella nace porque se forma y muere porque deja de ser, pero ni se reproduce, ni tiene metabolismo, etcétera, ¿no? Sería un concepto distinto, pero vamos, creo que no podemos considerar un ser vivo una estrella. Bien, gracias. ¿Más preguntas? ¿Tenemos más preguntas? Nos hacen una pregunta por el chat, te la formulo. No sé si la estás viendo porque tienen la presentación todavía. A ver, una pregunta que si queréis podéis levantar la mano e intervenir. Si no, yo la leo, no tengo inconveniente. María José nos dice, si hubiese una fulguración enorme y nos pillara en su camino, como la del evento Carrington, ¿existe algún mecanismo de defensa? ¿Colapsaría el planeta teniendo en cuenta cómo dependemos de la tecnología? Buena pregunta. Si nos pillan el camino, desde luego los daños pueden ser considerables. El evento Carrington no fue una catástrofe porque todavía creo que la civilización no estaba a un nivel tecnológico de desarrollo como el que tenemos hoy día y no dependía de la tecnología como dependemos hoy día. Creo que si se produce un evento como el evento Carrington, el daño sería enorme y no sé, la verdad, no sé las consecuencias que se producirían. Otra cosa sería que pudiéramos llegar a preverlo. De hecho,
gran parte de los estudios y sondas que están colocadas ahora mismo estudiando el Sol, gran parte del objetivo es intentar predecir estos fenómenos de tal manera que nos dé tiempo a tomar algunas medidas, como apagar satélites o desde apagar satélites a apagar transformadores, a apagar cosas, sobre todo satélites, ¿no? De tal manera que, aunque los apagues y el apagón genere daño, luego se puedan encender pasado el evento y el daño se minimice, ¿no? Pero efectivamente, si pasa alguna cosa de esa, lío habrá y grande. Tenemos otra pregunta por el chat de Teresa, que va sobre las nebulosas planetarias. Nos pregunta que si las nebulosas planetarias pueden llegar a formar otras estrellas o protoestrellas. Bueno, no soy astrofísico, pero me da la impresión de que no. Porque creo que para que se forme una estrella o protoestrellas, la cantidad de masa que se necesita en una nube molecular, que es como se llaman las nubes que forman las estrellas, se necesita mucho más, ¿no? Esto es un remanente y no lo parece. JA, no sé quién es. JA, que no sé quién es, nos pregunta que si el Sol se podría convertir en un agujero negro. Bueno, las leyes de la física no lo predicen. Para que una estrella se pueda convertir en un agujero negro, creo que tendría que tener una masa mayor de 8 soles, ¿no? No sé si a partir de una masa mayor de 8 soles es posible que una estrella pueda convertirse en un agujero negro. Esa es la masa crítica que tiene que colapsar para que supere. Vamos a ver. Hemos hablado del equilibrio hidrodinámico, ¿no? Entonces, la fuerza que ejerce la gravedad cuando una estrella colapsa se tiene que compensar con la fuerza que se ejerce hacia afuera. Entonces, hay una masa crítica que a partir de ahí para arriba no hay fuerza que la pare. Ese sería el límite. No sé si el límite tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo. No sé si es de Chandrasekhar. Bien, hay un límite. Entonces creo que es a partir de 8 masas solares, a partir de ahí se puede formar un agujero negro. Por debajo de esa masa no es posible. Sería posible si se formaran, si actuaran ahí otras fuerzas por encima de lo que sería la masa de la estrella. Pero solo por la masa de la estrella no. Nos deja el chat, lo habréis visto, María José, nos deja un enlace para que, como estamos hablando de gigantes rojas, nos deja ahí un enlace, yo ya lo he copiado, para ver una simulación en la que se ven las gigantes rojas. Tenemos otra pregunta también de Teresa. ¿Qué se sabe al respecto de que Júpiter fue o es una estrella fallida? Bien, pues lo que se sabe es que es una leyenda urbana. No. Ni siquiera fue una enana marrón fallida. No, es una leyenda urbana. Júpiter es mucho más pequeño y tiene mucha menos masa de lo que se necesita para eso. Para llegar a la ignición del hidrógeno, aunque fuera a formar deuterio y no se encendiera, se necesita mucha más masa y mucha más densidad de la que tenía Júpiter. No, es una leyenda urbana. Elisa nos habla ahora de otro límite, el límite de Schwarz. Ese es el límite, me parece. No, ese es el límite de la masa. No, tiene otro nombre. Pues no me acuerdo ahora mismo, realmente. Creo que sí. Tiene otro nombre, no, ese límite es otra cosa. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido un poquito más del Sol. Hombre, os comentaría a los que preguntáis desde casa, podéis levantar la mano y activar vuestra cámara y vuestro micro y así lo hacemos más familiares, para que se nos vea y hablamos.
queda bien luego en la grabación de esa manera, aunque bueno, si lo preferís, yo no tengo ningún inconveniente en leer las preguntas del chat, pero que quien quiera puede intervenir desde casa levantando la mano, como siempre hacemos, y le pasamos la palabra. No sé si hay alguna pregunta más. Si no es así, veo que no. Bueno, son las 9, buena hora, hemos cumplido muy bien, José Manuel, perfectamente. Muy bien el horario. Entonces, emplazaros a dentro de 15 días. Ya sabéis que el día 1, me lo comenta Carlos, efectivamente Carlos, el radio de su, como se pronuncia, es el radio que tiene, es el horizonte de los agujeros negros. No se refiere a la masa que tiene que tener para que colase como agujero negro. Eso tiene otro nombre que El próximo día no vendrá. Bueno, que ya sabéis que el próximo miércoles 1 es día 1, no hay sesión, día de fiesta, así que a disfrutarlo todos. Y nos vemos el día 8. Y ese día 8, si está todo como está previsto, sí estará aquí con nosotros nuestro astrofotógrafo Miguel Gutiérrez con los telescopios para poder dar respuesta a esa pregunta que siempre nos hacéis. Quiero comprar un telescopio, ¿cuál me compro? No sé si lo vamos a conseguir aclarar, pero ese es el objetivo de la sesión del día 8. Así que ahí nos gustaría veros todos. En 15 días aquí nos vemos. Adiós a todos.